Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a este tercer día de Itaú Tech Talent 2021. La verdad que estamos muy contentos, ha sido unas grandes jornadas de conversatorios sobre los diferentes temas. Hoy vengo con Yenki. Yenki es parte del equipo de arquitectura del Banco Itaú. Venimos a conversar, a hablar de APIs, a hablar de ecosistemas. La verdad que se viene una jornada muy entretenida junto a Yenki. Queremos darle las gracias por estar todos acá presentes. Y nada, Yenki, esto es todo tuyo, el escenario es tuyo, este es un espacio de conversación, les invito a aprender los chats para que puedan hacer preguntas y podamos tener de verdad que una entretenida tarde. Vamos, Yenki. Gracias, Isabel. Buenas tardes a todos, gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros acompañándonos. Isabel, por la parte de recursos humanos, ha estado acompañándonos en los últimos días en estos webinars con Itaú Tech. Y hoy vamos a ver especialmente uno de tecnología. Voy a empezar a compartir pantalla. Confírmame, Isabel. Yo te voy avisando. Está Sí, perfecto. ok. Sí, dale. Vamos a ver la importancia del ecosistema de APIs en la banca digital y cómo ha sido nuestra evolución en Itaú, cómo nos hemos preparado en tecnología, por qué ha sido tan importante para nosotros el ecosistema de APIs en Itaú para evitar la banca digital de hoy y la del futuro, cómo lo hacemos en arquitectura y cuáles son las capacidades o características que requerimos para habilitar una estrategia, un éxito en la estrategia de implementación de una arquitectura de APIs para integrar aplicaciones. Bueno, como comentó Isabel, soy Yenki Bustamante, pertenezco a Arquitectura TI de la Gerencia de Tecnología de Itaú. Trabajado ya en Itaú por 4 años aproximadamente en múltiples iniciativas, entonces tengo un panorama bastante amplio acerca de los ecosistemas de APIs, las plataformas y arquitectura de Itaú. Vamos a ir haciendo algunas pausas mediante voy avanzando en las presentaciones por si tienen dudas para ir respondiéndolas y no dejar esas dudas para el finalizar. Así que vayan haciendo sus preguntas o comentarios y vamos resolviendo a medida que avanzamos. Todos los casos de uso que vamos a mostrar, herramientas, vendor y tecnología, son de uso referencial. No vamos a representar la arquitectura completa de Itaú, que es algo de información interna y confidencial. Pero es una arquitectura conceptual que se asemeja a nuestra arquitectura productiva al día de hoy. Como puntos principales, entonces vamos a tocar cuál es la importancia, como comenté, de ese ecosistema de API y esa importancia, eh, cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos y cómo hacemos para resolverlos o cómo nos preparamos en tecnología, cómo aceleramos la transformación de banca tradicional a digital usando APIs y utilizamos dos enfoques, API First como enfoque de desarrollo y APIs como producto. También vamos a hablar acerca de esos dos enfoques para exponer capacidades de negocio. También hablaremos de API Mediation Layer, que es una arquitectura. Y por último hablaremos de API Management y cómo lo hemos hecho en Itaú para habilitar todo este ecosistema completo, con algunos casos de uso. ¿Cuál es el primer desafío al que nosotros nos enfrentamos? Bueno, pasar de una banca tradicional, donde teníamos productos asociados a medios físicos, sucursales, agentes, atención telefónica o presencial, a pasar a un modelo de banca digital, donde todos los productos, o la mayoría de ellos, se hacen digitales, orientados a productos tecnológicos. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de nuestros clientes hoy ya utilizan tecnologías, múltiples dispositivos a través de múltiples canales digitales. Entonces, acá lo que hacemos es prepararnos para poder soportar todos los casos de negocio que van saliendo, prepararnos para la innovación
y digitalización de algunos productos nuevos o actuales, enfocarnos a la experiencia del cliente, centrarnos en ella y sacar los productos lo más rápido posible al mercado con agilidad, antes de que otro banco lo haga. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor del banco tiene que ser implementar productos rápidamente para sus clientes. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos en tecnología y cuáles son las implicaciones en tecnología para resolver o poder apalancar todas esas iniciativas y casos de uso? Bueno, nos preparamos con plataformas tecnológicas y habilitamos capacidades de tecnología, también servicios tecnológicos, o cómo hacemos el gobierno de servicios y tecnología para optimizar los costos, no tener que desarrollar N veces el mismo servicio, cómo lo aprovechamos en el ciclo de vida, cómo lo disponibilizamos internamente al banco o los equipos de desarrollo para que puedan utilizarlo transversalmente. Arquitecturas distribuidas e integración. Bueno, capacidades de la nube, cómo integramos componentes de la nube con componentes on-premise, cómo hacemos integración de arquitecturas que aplican patrones en la nube con patrones que están acá. La adopción de nuevas tendencias para el desarrollo de tecnologías digitales como arquitecturas orientadas a eventos, microservicios, Function as a Service, todo el tema de cloud como PaaS, cómo lo hacemos y cómo lo gobernamos. Y sobre todo esto, el gobierno para nosotros es importante porque nos permite tener una visión de todo el panorama de arquitectura y poder definir y tener un poco de control acerca de cómo la estrategia del banco va alineada con lo que define el negocio. Con todos estos puntos que vimos anteriormente, hay algo en común entre todos ellos. Es que son aplicaciones, o la mayoría de ellos son aplicaciones. Y esas aplicaciones necesitan integrarse entre ellas. Para eso utilizamos las APIs, que bueno, son interfaces de programación que nos funcionan para exponer datos o funciones de negocio. Esas interfaces son documentadas y publicadas en alguna plataforma. Y exponen capacidades entonces de negocio, funciones o datos. Por ejemplo, si fuéramos una empresa de meteorología, tendríamos APIs para exponer datos del clima. En el caso de banca, tenemos APIs para soportar casos de negocio orientados a los productos financieros, como clientes, tarjetas, créditos, cuentas. Y esas capacidades que se exponen a través de APIs se pueden utilizar a través de múltiples protocolos. Los más conocidos o los que se utilizan ya actualmente, como REST, GraphQL, el de Google y los webhooks. Nosotros utilizamos principalmente en el banco REST para las integraciones con externos y aplicaciones internas, por si tienen la duda. Pero ¿cómo hicimos para planificar la estrategia de cómo íbamos a utilizar las APIs en el banco? Gartner tiene un estudio desde el 2018 que indicaba que para el 2021, al menos de un tercio de las empresas tendrían plataformas para desarrollo de multi-experience. El multi-experience es una forma en que las organizaciones entregan su servicio a múltiples canales. O sea, un cliente accediendo o comprando o teniendo diferentes canales para realizar una operación. Lo hemos visto, por ejemplo, con los pagos con las wallets, cuando hacemos pagos con Garmin Pay y después vemos por el portal o por mobile el movimiento de esa transacción y cómo soportamos todos esos canales digitales. Entonces, para el 2021, las empresas, especialmente las financieras, iban a tener que habilitar múltiples canales digitales para habilitar múltiples experiencias al cliente. Y los clientes pueden elegir cuál dispositivo utilizar, aplicación, y cuál es su medio preferido. Otro de los puntos claves era que el 90% de las aplicaciones web para el 2021 serían expuestas y estarían en riesgo de ataques por esa exposición.
Entonces también está un tema de que, claro, al exponer APIs tenemos un riesgo de ciberseguridad, fraudes o seguridad TI. ¿Y cómo hacemos para protegerlo? Eso era otro supuesto de planificación estratégica de Itaú, los años anteriores a este, donde teníamos que pensar cómo hacerlo. Y otro punto interesante es que para el 2023, o más del 25% de las organizaciones realizarían sus transacciones de business to business a través de APIs en tiempo real. Esto es muy común en banca, donde necesitamos integrarnos con terceros para ofrecer servicios a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque el banco no cuenta con todos los servicios, sino que terciariza algunos de ellos. Por ejemplo, el envío de campañas a través de SMS, la obtención de datos de buros de créditos. Entonces, para hacer una integración de ecosistemas empresariales, se utilizan entre aplicaciones partners, aplicaciones o APIs, perdón, que permiten intercambio de data en tiempo real. Entonces, basados en estos supuestos estratégicos, ¿cómo lo veíamos en su momento? Bueno, tendríamos que, esto es una arquitectura conceptual, donde arriba tenemos a los consumers, que serían los clientes que atienden a los canales, donde está mobile, web, algunos chatbots o cualquier otro canal digital. Y ese canal digital al final necesita integrarse con datos y funciones que son ofrecidas por nuestros servicios. ¿Cuáles son nuestros servicios? Bueno, como lo comenté anteriormente, son servicios de negocio que se exponen internamente a esos canales y aplicaciones, pero también pueden ser expuestas a partners externos o third party provider. Por ejemplo, en el caso de portabilidad financiera, que fue un proyecto de ley en Chile el año pasado, para hacer que eso fuera realidad y que pudiéramos hacer portabilidad financiera con otras instituciones, allí las integraciones se hicieron a través de APIs, con múltiples organizaciones que fueron nuestros partners. Entonces, como vemos, tenemos N aplicaciones y la forma de integrarlos es la clave para decir cómo hacemos para gobernarlas, para reutilizarlas, para generar un diseño correcto, para monitorearlas, para asegurarlas y para manejar su ciclo de vida. Eso es como lo más importante del concepto de APIs como gobierno y como estrategia además. ¿Por qué? Porque bueno, al final esas APIs por debajo pueden tener cualquier tipo de implementación. Por ejemplo, los core, que son los sistemas legacy, manejan sus desarrollos sobre plataformas AS400, con RPG o otros lenguajes que lo que hacemos es abstraerlos con una capa de exposición a través de API, y esas capas de exposición a través de API lo que generan un estándar que nos abstrae de esa implementación. Pero otro servicio de datos o otro microservicio o un servicio es desarrollado en otro lenguaje por otro equipo de desarrollo. Entonces, entre ellos tienen una estandarización que nos permite manejar la interoperatividad. Pero ¿cómo hacemos para hacer un descubrimiento? ¿Qué tenemos en el banco? ¿Qué le podemos exponer al partner? ¿O cómo se lo podemos exponer? ¿A través de qué canal? Todo eso lo hacemos a través de APIs, pero tenemos que presentar o tenemos que mostrar una arquitectura de cómo lo haríamos para gobernarlos y poder manejarlos. Antes de llegar a eso, nosotros tenemos que dividir las APIs o cuál es el caso de uso. Los niveles de apertura de las APIs lo que identifican es como una API y está expuesta. ¿Cómo se expone y a quién se expone? Las APIs internas se les ponen a nuestros canales internos, nuestras aplicaciones Itaú, y esas solamente pueden ser consumidas por nosotros o por nuestros equipos de trabajo. En el caso de las APIs privadas, son APIs que le proveemos a servicios o a partners que nos consumen para dar servicios financieros a través de nuestra institución. Por ejemplo, el caso de portabilidad financiera, las APIs eran privadas. Y el caso de públicos, el escenario o el caso de uso allí es cuando nosotros exponemos APIs en un portal developer público en Internet y las fintech, startups o desarrolladores externos crean soluciones que brindan servicios financieros que están orientados a la entidad financiera, a la banca.
En el caso de nosotros en Itaú, no tenemos Open Banking todavía. Eso es un concepto o un concepto y un estándar que se ha llevado en otros países y todavía no está estandarizado en Chile y por eso no lo hemos implementado. Sin embargo, aunque no tenemos Open Banking, sí tenemos un ecosistema de API. Open Banking está basado en algún estándar que tiene una regulación. En el caso de Europa es la PSD2 y está regulada por la Unión Europea. En el caso de nosotros en Chile, hasta lo que hemos visto no está regulado y por eso no hemos implementado. Antes de continuar, y para saber dónde puedo inclinarme más y dar más especificación o entrar más en detalle, me gustaría saber y conocer cómo han implementado APIs ustedes, los que están conectados, eh, y poder entenderlos como audiencia. Entonces, por favor, pueden ingresar, leer el código QR y responder una encuesta donde tenemos 4 preguntas de cómo hemos utilizado las APIs en nuestro desarrollo. Entonces, vuelvo aquí para que todos lo escaneen. Damos 2 minutitos y pasamos a la otra pantalla para ir mostrando los resultados. La idea es que comencemos a ver en base al público si tienen conocimientos de APIs, cómo lo han utilizado, si han utilizado APIs internas, públicas o privadas, y si han utilizado arquitecturas de API Management o API Mediation Layer. Comenten, por favor, si han podido ingresar. Voy a esperar un minutito más y vemos si pudieron hacer la votación. Voy a pasar ya entonces al gráfico para comenzar a ver sus respuestas y comenzar a hacer énfasis en- en la audiencia, cómo lo hemos utilizado. Bueno, por lo que vemos, la mayoría de ustedes ha utilizado ya APIs adentro de sus organizaciones. Y claro, en empresas es muy común el uso de APIs para tercerizar servicios o para exponer servicios a terceros. El- Pocos han utilizado APIs en la organización, no tienen conocimientos y también hemos utilizado APIs externas. Vale, gracias por la respuesta. Esto lo que nos permite es saber dónde puedo o dónde podemos enfatizar más en la presentación. Voy a dar algunos conceptos. No sé si hasta aquí tienen dudas. Porque estoy asumiendo que tienen conocimientos, algunos conocimientos y si ya digo algún concepto o tienen alguna duda, coméntenlo por favor. A ver. Vale, vamos a avanzar. API Mediation Layer es la clave de una estrategia para hacer multi-experience. El API Mediation Layer es una parte de una arquitectura o un habilitador de arquitectura que nos permite generar una estrategia o habilitar múltiples experiencias a través de nuestras aplicaciones. ¿Por qué nosotros necesitamos un API Mediation Layer como parte de arquitectura? Bueno,
Las APIs permiten que las aplicaciones se integren entre sí, se consuman fácilmente, pero estas deben protegerse y controlarse. Entonces, para evitar el uso indebido y interrupciones en nuestros servicios transversales o causar algún problema de fraude, ciberseguridad, tenemos que tener una API Mediation Layer que básicamente es una capa donde nosotros podemos proteger nuestras APIs. Más adelante les voy a mostrar un gráfico o un diagrama de cómo sería nuestro API Mediation Layer. Las APIs compartidas de uso general no siempre satisfacen las necesidades específicas de los consumidores. Como habíamos visto hace unas 3 láminas, tenemos múltiples consumidores usando nuestro servicio. Por ejemplo, en el servicio de cuentas tenemos mobile, tenemos web, tenemos algunos partners, tenemos el IBR y tenemos nuestros propios desarrolladores que trabajan sobre estas plataformas. Y esas APIs no siempre satisfacen a las necesidades de esos consumidores. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una abstracción de esas APIs en mi canal, en nuestros canales, y poder presentar la data que requiere ese canal específicamente? También para eso utilizamos el API Mediation Layer como parte de nuestra arquitectura, que nos permite hacer composición de data, de funciones, hacer filtros de información, aplicar seguridad a la API dependiendo del caso de uso o el nivel de apertura, que ya habíamos visto los 3 niveles de apertura: internos, privados y públicos. El caso de las APIs internas, por ejemplo, no necesitan tanta protección porque están dentro de una red segmentada dentro de Itaú. Pero en el caso de las APIs públicas o privadas, requieren otros protocolos de autenticación y autorización y seguridad del canal que necesitan ser protegidas por alguien. ¿Quién es esa capa que nos permite hacer esa protección? El API Mediation Layer. La otra, como el tercer punto, es que, bueno, nosotros tenemos aplicaciones heredadas. Y las aplicaciones heredadas pueden ser porque sean sistemas legacy, porque vienen de una fusión. Por ejemplo, Itaú ha tenido varias fusiones y algunas de esas aplicaciones son heredadas y están empaquetadas, pero no cuentan con una abstracción de la implementación. Y para poder exponerse a aplicaciones modernas, aplicaciones nuevas mobile o aplicaciones nuevas o canales nuevos, tenemos que hacer una abstracción y hacer que sean coherentes con nuestra temática o nuestros estándares actuales. Nosotros utilizamos OpenAPI 2.0 para especificar nuestras APIs y lo que tratamos es estandarizar todas esas APIs en nuestras capas internas. Por último, las organizaciones no pueden construir un escenario próspero basado en APIs sin un gobierno adecuado. Entonces también vamos a tocar esto. Y aquí ya estamos dando o respondiendo de cómo hacemos para habilitar los ecosistemas de APIs o banca digital utilizando APIs. Me están preguntando si está regulado el estado del uso específico de arquitecturas y protocolos de comunicación y datos que soportan las actividades. Tenemos estándares en Itaú que indican cuáles son los protocolos que vamos a utilizar en cada caso de uso. Por ejemplo, aplicaciones que se exponen externos pueden utilizar redes privadas, cuáles protocolos de integración se permiten. Por ejemplo, el OAuth 2.0 nosotros lo utilizamos en algunos casos, OpenID Connect. Eso va a depender del caso de uso, pero sí están estandarizadas, tanto a nivel de protocolos de comunicación, y los datos nosotros utilizamos bien como marco de referencia para hacer el nombramiento de atributos de esas APIs. Eso es para responder a la pregunta. Hay otra pregunta que dice que si para gobernabilidad utilizamos algún framework. Nos basamos en las buenas prácticas de SOA, más no implementamos SOA como tal. Tenemos un marco de gobierno que ha ido evolucionando con el tiempo y con las arquitecturas ágiles que hemos venido implementando, que lo que permiten es tener un framework
de desarrollo que identifica, bueno, cómo debe diseñarse una API. Ya vamos a llegar allí para responder esas preguntas. Son buenas preguntas y más adelante las tengo para detallar la respuesta. Para continuar con el API Mediation Layer, entonces nosotros habíamos visto que la arquitectura nosotros tenemos que integrar aplicaciones con aplicaciones. Pero para poder llegar a esa abstracción de protocolos, aseguramiento según el consumidor o gobierno a través de una visión de discovery que nos permite ver qué servicios tenemos disponibilizados, en qué ambiente están, cuál es el contrato request and response de esa API. Lo que nosotros hacemos es utilizar el API Mediation Layer. El API Mediation Layer, como les comenté, nos permite hacer la protección, pero solamente nos permite hacer la protección y aseguramiento de la API. Un API Mediation Layer lo que hace es aplicar capacidades. Aquí hay otra lámina que explica bastante bien que hace un API Mediation Layer, y nosotros para hacer el API Mediation Layer como arquitectura utilizamos un API Gateway. El API Gateway es un componente que nos ofrece capacidades de gateway routing. Básicamente tenemos múltiples endpoints y debajo de eso hay una ruta hacia dónde tiene que apuntar esa operación. El gateway routing hace ruteo de hacia dónde van las APIs, por ejemplo, si están segmentadas lógicamente o físicamente. También está el gateway offloading, es otro patrón que también utilizamos para hacer la autenticación, la terminación del SSL, el whitelist, eso también lo podemos aplicar. En los filtros por cliente, por ejemplo, cuántos TPS puede consumir un cliente o cuántas transacciones puede consumir en un minuto, en un segundo, en un tiempo establecido. Los API Gateway también tienen su propio WAF. Sin embargo, nosotros tenemos múltiples firewall para protección de nuestras APIs que se exponen o tanto a privados como a públicos. Y por último, las APIs lo que hacen es loguear su actividad. Entonces dicen, mira, esto tuvo un error de SSL porque no hubo una respuesta de handshake en el server. Eso se loguea y permite monitorear qué pasó, por qué falló, a qué hora falló. Por último, los API Gateway nos permiten hacer un patrón que se llama Gateway Aggregation, que nos permite desde el canal, si yo necesito en un dashboard de la aplicación móvil, obtener el nombre del cliente, las cuentas del cliente y las tarjetas, lo que hago es una composición de múltiples APIs que al request de ese dispositivo móvil, yo voy a retornar la información completa. Eso se llama también composición en arquitectura o en patrones de arquitectura de integración. Y entonces, esta es la arquitectura conceptual que indica Gartner que deberíamos de tener para asegurar un API Gateway, tanto en seguridad como en protección. Entonces, del lado izquierdo tenemos a nuestros clientes, puede ser cualquier cliente HTTP, y bueno, está cada una de las capas de firewall que nosotros tenemos involucradas también. Está la anti-DOS and Bot Mitigation, que permite protección contra ataques de bot. Está el WAF, Web Application Firewall, nos permite analizar el tráfico y ver si hay algún SQL injection, XML que también esté mal construido o JSON también puede pasar. Y en el mismo API Gateway se integra con algunos otros servicios nuestros, como la caja HCM para el manejo criptográfico de llaves y otros orígenes de datos para hacer autenticaciones y autorizaciones. Esta no es nuestra arquitectura, pero es una referencia de cómo es a nivel referencial y es muy parecida a la que nosotros implementamos. Eso es para el tema de seguridad, porque al hablar de APIs privadas y públicas, tenemos que hablar de cómo es la protección y la seguridad de ellas. ¿Y cómo hacemos para mitigar el segundo punto de la discusión que tenía Gartner sobre la evaluación de que en el 2021 el 90% de las APIs expuestas iban a estar expuestas, valga la redundancia, a ataques? Entonces, una API Gateway ya vimos que lo que hace es implementar
políticas para asegurar las APIs, enrutamientos, pero ¿cómo hacemos para manejar adicionalmente el ciclo de vida de esa API? ¿Cómo hacemos para monitorearla? ¿Cómo hacemos para tener un catálogo de todas esas APIs, disponibilizarlos tanto a clientes o consumidores internos como externos? Para eso utilizamos un API Management. El API Management lo que nos permite es administrar el ciclo de vida completo de una API, desde que se desarrolla hasta que se pone en producción y se coloca como obsoleta o se mejora. Entonces, bueno, permite la creación, el aseguramiento, la administración de las APIs y el análisis de métricas. Vamos a ver un diagrama más adelante para mostrarles un caso de uso. Y bueno, las principales funcionalidades de un API Manager son entonces administrar ese ciclo de vida completo, la documentación de las APIs para desarrolladores. Nosotros, como les comenté, utilizamos OpenAPI para especificar las APIs y esas APIs como documentación se suben en el API Management, que permite a los equipos adicionales ver qué está disponible y qué hay que desarrollar nuevo. Facilitan y garantizan la seguridad porque allí se definen las políticas que después van a ser publicadas en el API Gateway y se obtienen las métricas en cuanto a, por ejemplo, utilizamos API Gateway también para el consumo de externos. Aquí voy a volverme al diagrama anterior. Fíjense que si nosotros, un caso de uso es que nosotros tendríamos que, por ejemplo, hacer una transferencia y enviar una notificación de SMS. Nosotros, bueno, para hacer una transferencia utilizamos la API de Accounts, que obtenemos las cuentas, verificamos que es el cliente, verificamos que el cliente tenga saldo y después utilizamos otro servicio que no está acá, pero es el de pago para hacer una transferencia. Al final de esa transferencia nosotros necesitamos enviar un SMS. ¿Cómo hacemos el envío de SMS? A través de un tercero. Pero para salir a ese tercero también utilizamos el API Mediation Layer, que nos permite visibilizar, o sea, revisar a nivel de observability si ha pasado algún inconveniente. Por ejemplo, los SLA son correctos, la API de ese servicio tercerizado estuvo caída entre las 3 y las 4 de la mañana del día de ayer, cuántos clientes fueron afectados. Entonces, esta parte de acá, que es el API Mediation Layer, como capa de mediación entre los diferentes proveedores de servicios, también es importante, no solamente de cara a consumidores, sino también a los que a nosotros nos proveen servicios. Voy a responder otra pregunta, que si hay algún sistema externo para la verificación de seguridad. ¿Algún sistema externo para la verificación de seguridad? No entiendo mucho la pregunta. Nuestras APIs lo que hacen es pasar dentro de un proyecto, participan todas las áreas. Está el área de fraude, seguridad, ciberseguridad, dentro del proyecto o iniciativa, y lo que hacen es que certifican la API y si tiene algún tipo de riesgo porque está expuesta públicamente, se le hace un ethical hacking para verificar que no haya ningún tipo de brecha. Hay otra pregunta que dice que cuáles son los problemas comunes que se le han presentado dentro del ecosistema de APIs en Itaú y cómo trabajan para resolverlo y que esto no vuelva a ocurrir. Eso es un buen punto. Los problemas más comunes en un ecosistema de APIs es el gobierno, pensaría yo. El gobierno es bastante complicado porque tenemos múltiples equipos trabajando en diferentes iniciativas. Está la iniciativa A trabajando sobre tarjetas de crédito y está la iniciativa B trabajando sobre cuentas. Y esas dos iniciativas normalmente requieren utilizar servicios que son transversales o parecidos. Entonces, hay una duplicación de esfuerzo, hay un retrabajo al momento de pasar a QA, certificar, hay un problema puede que hayan problemas en producción porque la API fue versionada y no se le indicó al otro equipo. Eso no nos ha pasado nunca, pero lo que tenemos es una sincronización interna de los equipos. ¿A través de qué? De un gobierno de APIs que se llama gobierno de integración. El gobierno de integración básicamente es un equipo multidisciplinario que se encarga de ver que las APIs cumplan con los estándares de Itaú que se escriben con arquitectura y las áreas de tecnología,
y visamos de que esa API no esté siendo impactada por otro proyecto, de que ya no exista, aunque tenemos un catálogo, igual forma parte de esa responsabilidad. ¿Cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir? Documentamos y compartimos la información con los líderes técnicos que son parte de los equipos y los que hacen el liderazgo de cada una de las iniciativas. Hay otra pregunta que dice que si hay un roadmap para implementar una malla de servicio en Itaú. Sí, hay un roadmap para implementar una malla de servicios y antes de eso tenemos otro roadmap porque necesitamos centralizar y contenerizar nuestras aplicaciones apuntando hacia la nube. Entonces, ahora nosotros tenemos otra visión, no de hacerlo con arquitectura on-premise, y eso era una parte de lo que íbamos a conversar. En estas plataformas, nosotros tenemos plataformas on-premise sobre VMware o sobre físicas, y tenemos también la habilitación de nuevas plataformas o aplicaciones en la nube. Esa pregunta, la respuesta es que sí está pensada para realizarlo en la nube con Istio y con otras plataformas basadas en Kubernetes. Vamos a ir avanzando. Listo. Entonces, viendo todos estos puntos, ¿cómo funcionaría un ecosistema completo o cómo funciona en Itaú el ecosistema completo de APIs? Por un lado, tenemos a los desarrolladores de APIs, que son equipos de Itaú. Ellos utilizan, desde el desarrollador hasta la API Product Manager y operaciones, utilizan el API Manager para administrar el ciclo de vida de las APIs. El diseño de la API, si el gobierno estuvo correcto, cómo hago para después tomar ese diseño y ahora sí implementarlo. Llevarlo a QA y hacer el CI/CD y certificarlo y llevarlo a producción, ¿no? Entonces, se utiliza el API Manager en cada uno de esos aspectos y lo que hace es que el API Manager despliega la documentación en el Developer Portal y se la disponibiliza a nuestros consumidores. Nuestros consumidores pueden ser internos o externos, como comenté, pero en este caso esta imagen es de un usuario final, que sería un proveedor de terceras partes, un third party provider. Entonces ese desarrollador de externos lo que hace es ver la documentación, ver cómo se puede implementar en su caso de negocio, y lo que hace es desarrollar en base a esa especificación. Ese developer portal, además de ver la documentación, nos permite que ellos puedan gestionar sus API keys, que es la forma en que ellos van a utilizar para autenticar la aplicación con nuestro API Gateway, gestionar sus aplicaciones, porque un tercero también puede tener N aplicaciones y cada una de esas aplicaciones tiene una volumetría específica, un caso de uso específico. En ese Developer Portal también puede ver la analítica de cuánto ha consumido el desarrollador, o la aplicación, mejor dicho. Y al final lo que hace el desarrollador de externo es implementar en su aplicación la integración con nuestro API Gateway. Ese API Gateway, basado en las políticas que se establecieron desde el desarrollo, asegura a nivel de seguridad, protección, y maneja el tráfico y todas esas políticas en el runtime. ¿Para qué? Para entonces decir, ok, esto pasa, esto está bien, está ok, y va hacia el target. El target puede ser N target. Nosotros tenemos un ecosistema bastante amplio de backends. Y bueno, ahí es donde realmente corre la API, ¿no? La API nosotros utilizamos la API como interfaz. Sin embargo, debajo de esto hay una aplicación que, aunque expone una API, es donde tiene la lógica de negocio e implementa la obtención del origen de datos existente. La data que viene desde la aplicación también es llevada hacia la analítica, que permite que también nosotros como Itaú tomemos buenas decisiones o hagamos mejores decisiones acerca de qué API está siendo consumida más o menos, dónde tenemos que administrar o incrementar nuestro escalamiento de infraestructura, si la API de Cards, por ejemplo, que es de tarjeta de crédito, es más utilizada que Accounts, entonces tengo que escalar mi aplicación que está debajo de esta sosteniéndola.
Si hay algún tipo de tiempo o SLA que no esté considerado, por ejemplo, una API debería de responder en menos de 500 milisegundos, o sea, de 200, mejor dicho, de 200 milisegundos a un usuario final, para que no cause percepción de que es lento. Entonces, en la analítica nos sirve para sacar esos datos de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Eso forma parte del ciclo de vida de una API. ¿Cómo hacemos para que después de que esté en producción, nosotros podamos decir cómo la evolucionamos? Entonces, básicamente utilizamos el API Management como arquitectura y explotamos sus capacidades para mejorar desde el diseño hasta su obsolescencia. Entonces, bueno, al final el API Manager o el API Gateway no está solo como API Mediation Layer, sino que está respaldado por una serie de capacidades. Aquí una pregunta o una respuesta a las preguntas que hacían antes era ¿cómo aseguramos el éxito de una estrategia de integración por API? Una API para nosotros sola no tiene mucho sentido en el ciclo de vida de un gobierno empresarial. Entonces lo que hacemos es orientar APIs como producto. Está el producto de cuentas y un producto de cuentas tiene N operaciones. No sé, obtener los movimientos de la cuenta, obtener las cuentas, los números de cuentas, eh, obtener las cartolas de cuentas, la información que permita que esa API pueda ser después madurada como producto. Y ese producto en sí tiene un ciclo de vida y tiene un equipo asociado. Entonces ¿cómo hacemos para que la estrategia funcione? Bueno, la API forma parte de un producto que tiene un ciclo de vida y un equipo que se encarga de mantenerlo. Utilizamos un enfoque de API First también. Esto es un enfoque que permite que diseñemos la API antes de que desarrollemos cualquier otra cosa. Eso nos permite también agilidad, porque al tener el diseño de la API, que básicamente es el contrato request y response, nosotros pudiéramos comenzar a trabajar con mocks o dummies que pudieran ayudarnos a habilitar o a comenzar con el desarrollo en el canal y la construcción con el backend de esa API. Ya comentamos para qué utilizamos el API Mediation Layer. Y bueno, esto nos sirve entonces para hacer APIs que sean orientados a múltiples experiencias. Eso tiene mucho que ver con un concepto de omnicanalidad. ¿Cómo hacemos para que una API no tenga que ser acoplada a un canal? Aunque nosotros también tenemos APIs BFFs que son asociadas específicamente a un canal. Entonces, como vieron en la arquitectura, tenemos APIs internas que son omnicanales o son abstractas al canal que nos consume, y estas son transversales. Pero más arriba tenemos las APIs que ya sí están asociadas a un canal. ¿Por qué? Porque la autenticación de mobile no va a ser la misma autenticación que la de IBR. O la autenticación de un canal no es la misma que le proveemos autenticación, autorización y seguridad a un partner. En el caso de mobile utilizamos, por ejemplo, Internet. En el caso de un partner utilizamos RBI, una VPN o un enlace. En el caso de que utilizáramos Internet, se le añaden protocolos de seguridad adicionales. Entonces, allí es donde cobra sentido utilizar las Outer APIs como capa de experiencia a quien nos consume. Y ahí es donde tiene sentido entonces y de cómo nosotros hemos podido evolucionar y sacar productos rápidamente. Y bueno, los que están abajo son capacidades del API Management, así que eso es parte de... Hay un concepto que también utilizamos muchísimo, el dogfooding. Es un concepto que nació en 1980 por Microsoft. Pero esto nació cuando el manager de Microsoft, que era Paul en su momento, envió al manager de QA a que probara un producto. Y dentro del subject del correo, o sea, el título del correo decía que comiera la propia comida de perro. Eso básicamente lo que nos dicen en las organizaciones es que tenemos que probar un producto antes de sacarlo. Y antes de sacarlo, en el caso de las APIs, no es a clientes,
nuestro cliente, en el caso de APIs, son los desarrolladores o nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros diseñamos las APIs, lo que hacemos es indicarle a los que definen las APIs que verifiquen si realmente su API cumple con las buenas prácticas y si está bien para ponerla en producción. Vamos a ver algunos puntos también en una próxima eh, presentación, que es esto. Nosotros tenemos, para poder asegurar que esa API cumpla con todo y tenga un éxito en producción, no tenga ningún tipo de falla, tenemos un guideline y estándares de arquitectura para el desarrollo de APIs, hacemos la especificación de las APIs con Open APIs, aplicamos algunos patrones de arquitectura como routing, orquestación, composición. También manejamos estándares de seguridad según los niveles de apertura. Y bueno, siempre los equipos multidisciplinarios como ciberseguridad, fraude, seguridad y riesgo están presentes en el diseño de una iniciativa o de una solución. Eso es una ruta para construcción de API. Y al final, nosotros, o esto es el resultado del dogfooding, ¿no? La misma persona se tiene que preguntar si la API es fácil de usar, porque el que la desarrolló no es el mismo que la va a consumir. El que la va a consumir va a ser otro desarrollador. Por ejemplo, si yo soy desarrollador de API, me va a consumir posiblemente un desarrollador de mobile, eh, o me va a consumir un desarrollador de portal web o IBR. Entonces la API tiene que ser fácil de usar, no importa por quién sea. Y para que sea fácil de usar, tiene que estar bien documentada, eh, tiene que tener abstracción de la implementación. Yo no tengo por qué saber cuáles son los detalles del core para hacer una transferencia, por ejemplo. Eh, Tiene que ser pequeña, agilizable. Esto tiene que ver con que tiene que ser atómica, eh, que pueda ser usable, que sea autodocumentada. No tengo por qué llamar a la NASA para saber cómo se utiliza, o a un arquitecto para que me diga cómo usar una API. Cumple con los estándares y buenas prácticas es preguntarse a sí mismo y decir, mira, esta API que estoy diseñando realmente cumple con lo que el banco ha establecido como estándar. Nos permite realizar nuestros escenarios de uso. Bueno, esto va más que todo para las APIs internas. Y la idea es tener una visión a futuro de, mira, yo en mi API no debería soportar un solo caso de negocio, debería soportar N casos de negocio y ver hacia el futuro. ¿Cómo hago para habilitar casos de uso próximo? El, la API consigue el estilo de arquitectura seleccionado y eso forma más parte de la solución. Cuando nosotros hacemos una iniciativa, eso está dentro de un marco de arquitectura que forma parte de una arquitectura de solución. Entonces, dentro de esa arquitectura de solución, se diseña todo el proyecto o iniciativa y se definen cuáles son los estilos de arquitectura o de integración y patrones que se seleccionaron en la solución. Entonces, básicamente aquí es decir y saber que la API está de acuerdo con la solución que fue planteada. Si has creado un monstruo, también es parte de, porque tampoco queremos que algo no sea mantenible en el tiempo, que sea algo que va a crecer y no vamos a poder manejar o administrar. Y bueno, ¿cuál es la planificación que tienen los consumidores para integrar? Es también muy importante porque eso nos permite saber si tenemos que construir mock, si lo podemos hacer de una vez en desarrollo, si tenemos que, o sea, básicamente es planificar en cómo se va a hacer. Eso, voy a responder algunas preguntas. Vamos a leer algo. Las APIs se utilizan para soportar los procesos productivos. ¿Se encuentran orquestadas por alguna aplicación comercial o gobernanza interna para gestionar todos ellos? Mm, No entiendo la pregunta, sorry. Voy a pasar a la próxima. Esa que dice que
las APIs se utilizan para soportar los procesos productivos, se encuentran orquestadas, ¿será? Déjenme ver el... Ah, ok. Sí. Se encuentran orquestadas por alguna aplicación comercial. Sí, utilizamos un ESB, que es un Enterprise Service Bus, para orquestar aplicaciones o integrar aplicaciones, si esa era la pregunta. Y al final ese ESB lo que hace es disponibilizar una interfaz como REST. Entonces, así es que podemos hacer orquestación de múltiples servicios, no importa tanto en dónde está desarrollado. Se utilizan dentro de nuestra arquitectura. Si tienen sistemas legacy, ¿cómo han solucionado que las APIs interactúen con estos sistemas? Con esa misma arquitectura. Arriba de los sistemas legacy igual hay múltiples patrones para implementarlo, pero acá en el banco lo hemos hecho con 2 puntos. Con Application Platform Integration, que sería un ESB, que permite integración entre aplicaciones. Y al final eso nos permite disponibilizar una API dentro de un API Gateway, que sería administrado por el API Management. Ahí empezamos a ver el modelo completo, ¿no? Desde el punto de vista de documentación de arquitectura y tabú, ¿cómo se realiza el proceso? Si es posible comentar. Estamos en un cambio. Anteriormente se utilizaba SOA como gobierno, había un gobierno SOA, donde, bueno, el documento se generaba en un Word, se indicaba cuáles eran las decisiones de diseño de la API o del servicio, y eso pasaba por el gobierno de arquitectura, donde se indicaba si cumplía con los lineamientos, las mismas preguntas que hicimos hace unos minutos. Esa era la forma de documentar y ese documento se subía en un repositorio y quedaba disponibilizado a toda tecnología. Eso está cambiando hacia un modelo de comunidades donde cada comunidad define su API. ¿Cómo la define? Con el estándar de OpenAPI, que permite escribir o documentar una API tanto para humanos como para aplicaciones, y eso se sube en el Developer Portal. Entonces así tienes la documentación y no solamente es una documentación, sino que te sirve para empezar a crear la API, a definirla y a que un cliente X lo consuma. El caso de OpenAPI o Swagger, que anteriormente se llamaba Swagger, pero después se cambió a OpenAPI 2 o 3 en este momento, es el que utilizamos específicamente. Desde, ya. El caso de APIs de terceros tiene mecanismos para garantizar que la información generada por transacciones de su cliente sean empleadas por otros fines. No tenemos casos de uso donde tengamos que compartir data a los clientes. Para eso las legislaciones son, son cerradas y lo que hacemos es que si hay un partner donde tengamos que compartir información, hay que hacer un disclaimer y el cliente acepta los términos y condiciones de que la data es suya y se la va a compartir a un tercero. Es como Google o cualquier proveedor de identidad. Cuando intentas utilizar algún dato de ellos, tienes que solicitar autorización. En el caso de nuestros partners, lo que hacemos es utilizar los partners para ofrecer nuestros servicios. Por ejemplo, buros de crédito. Nosotros somos los que solicitamos la información a esos buros. Sí, la orquestación es basada en el modelo de bus de servicio. Vale, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que haya sido de su agrado. Estén atentos y esperamos puedan inscribirse a los próximos webinars que son, creo que mañana. Isabel, si me puedes apoyar con cuáles son los próximos, no los tengo. Hay uno de analítica y de gobierno de datos. No tengo... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, es que no estaba como panelista. Ahí.
Vale, Está ahí. gracias. Sí, mañana tenemos 3 webinars en la tarde, así que lo dejamos todos invitados. Tienen que inscribirse en nuestro link de tech.trabaja en Itaú. Y con eso en el fondo podrán estar en los 3 webinars de la tarde. Así que los esperamos a todos. Oye, excelente, Yenki. Nos fue, la verdad, es que hubo muchas preguntas. Creo que uno de los webinars con más preguntas, yo creo que era muy específico, así que pudiste responderlo a todas. Te agradecemos mucho tu tiempo. Mucho el espacio que nos diste, excelente. La verdad que hay muy buenos comentarios. Así que agradecerle a todo, también todo el público que estuvo presente con nosotros. Gracias a ustedes por participar. Hay una última pregunta que Sí, surgió tengo hace... más preguntas, parece ahí. No, tengo una Dale. sola. Herramientas ¿Sí? recomendadas para Pimana. Perfecto. Mira, Eso. nosotros nos llevamos o sea, hacemos análisis de mercado y esos análisis de mercado los hace Forrester o Gartner. Y ellos son los que declaran cuáles son las capacidades de una API management. Y eso va a depender de tu caso de uso y necesidad. Por ejemplo, para un caso de uso de data como servicio no es lo mismo que para finanzas. Entonces es complicado sin tener el contexto de para qué lo quieren o cómo lo van a utilizar. Y ahí te recomendaría visitar los cuadrantes mágicos de Gartner. Los más comunes son en la nube, el de Azure, el de Amazon, que es el API Gateway, el de IBM, y hay uno de WSO2 que es open source, pero con soporte en Enterprise. También está el de Red Hat, hay muchísimos, y eso va a depender de tu caso de negocio específicamente. Muchas gracias. Excelente. Si no hay más preguntas, le agradecemos mucho este espacio y nos vemos mañana en la última jornada de Itaú Tech Talent 2021. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Gracias a luego. todos. Nos vemos. Chao. Chao.